Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Les comentábamos en el programa de ayer que la jornada del día miércoles iba a ser muy relevante en el caso de Tomás Bravo, y así ha sido durante estos últimos años, una situación que se ha extendido por muchísimo tiempo, que ha tenido a su familia en vilo y que ayer ya empezó a dar luces de ciertas certezas con esta absolución de Jorge Escobar, el imputado en esta arista por el delito de abandono de menor con resultado de muerte. Para poder profundizar en este tema vamos a conversar, y ya tenemos conectado al defensor penal público de la región del Biobío, Osvaldo Pizarro, quien por supuesto ha sido testigo, pero bastante de primera línea respecto de este tema como defensor del tío abuelo de este menor. ¿Cómo está, defensor? Muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros en días que son bastante convulsionados. Buenos días. Muy buenos días, Ángela. Muy buenos días, Leslie. Un gusto estar aquí. No, para nosotros también tenerlos. Hace tiempo que no nos conectábamos con usted y siempre es muy bueno escuchar de primera mano los antecedentes de ciertos casos que son relevantes para la región. Defensor, ¿cómo califica usted este punto en donde hemos llegado, en donde el tribunal absuelve a Jorge Escobar? Él ayer también daba sentidas declaraciones diciendo que ha sido un proceso bastante desgastante para él, en donde ha sentido que se le trata de inculpar de todas maneras. ¿Cuál es su percepción después de esta situación del día de ayer? Bueno, don Jorge, desde el primer día de que fue incriminado en el fondo, recordemos que él partió siendo el único imputado en esta causa desde el mismo 17 de febrero, primero con una imputación por un delito de homicidio calificado, uno de los delitos más graves del sistema de justicia criminal, para luego, después de casi 3 años de investigación, el Ministerio Público tomara la decisión de dejar de perseguirlo por ese ilícito y lo reconvierte esta investigación en una por un delito de abandono, para finalmente el día de ayer terminar, después de 4 años y 4 meses, siendo absuelto de la imputación por el abandono. Y en el tiempo intermedio no olvidar que además de eso, el Ministerio Público toma la decisión de separar una investigación y abrir una arista nueva, particularmente radicada en la Fiscalía Regional de Los Ríos, por un delito de sustracción de menor, donde después de 6 o 7 meses nosotros tomamos conocimiento de que él seguía teniendo la condición de imputado y lo seguían tratando como imputado propiamente tal, porque se habían hecho algunas medidas, se habían realizado algún tipo de medidas intrusivas. Entonces, el día de ayer, don Jorge cierra de alguna manera una puerta, una oscura etapa de su vida solo respecto de la Fiscalía Regional del Biobío. Él sabe y está consciente que este juicio o esta sentencia que se irá a dictar el próximo 21 de julio va a ser una sentencia que puede ser objeto de algún tipo de recurso de nulidad, por ejemplo, pero él cierra de alguna manera la puerta, lo dijo en sus palabras ayer en un punto de prensa, en el sentido de que él pretende tratar de reconstruir su vida. Recordemos que desde que esta situación ocurrió, al tiempo después, él vivía con todo el entorno familiar, vivía con Estefanía, vivía su hermana, por cierto que Tomás, vivía todo un entorno familiar, y luego de este quiebre, él queda viviendo solo, queda viviendo absolutamente solo en el lugar, con el memorial de Tomás a 20 metros de la puerta de su casa, con toda una serie de recuerdos, estando ahí sin la posibilidad de haber participado en el propio funeral de Tomás por una cuestión obvia de un comportamiento adecuado para que no se lo fuera a reprochar. Y su negocio en su condición de campesino, con sus animales y todo, literalmente en buen chileno se le fue a las pailas propiamente tal. Entonces él ayer planteaba que lo que quiere es ahora tratar de reconstruir un poco su vida, sabiendo que todavía hay un escenario adverso con la persecución de la Fiscalía de Los Ríos, pero va a intentar de alguna manera recomponer. Le sirve mucho a él y a su familia también este veredicto absolutorio, porque da cuenta que don Jorge efectivamente no tiene ni tuvo ningún tipo de responsabilidad y participación en un delito alguno, y eso es bastante fuerte para él y también bastante fuerte y positivo para la familia. Hay defensor dentro de los argumentos también que se entregaron en este juicio. Se habló mucho también de la pertinencia cultural respecto a que obviamente Jorge Escobar tenía la responsabilidad en el momento en que
se pierde Tomás Bravo, y respecto a hasta qué punto él lo estaba cuidando, y en el fondo se habló mucho de, bueno, pero hay una situación cultural respecto al campo que es distinto al de una ciudad, sobre el que no lo haya dejado solo también. ¿Cómo se trató este tema específico también de estas diferencias, donde, claro, a lo mejor quizá uno en la ciudad piensa que la cercanía o cómo va a cuidar a un menor de 3 años es distinta a lo mejor a cómo se hace en el campo? Sí, nuestra tesis, una de nuestras estrategias de defensa era, desde lo penal, en términos simples lo voy a plantear, el comportamiento socialmente adecuado. ¿Qué significa esto? Que todos los comportamientos que nosotros como ciudadanos, como personas realizamos, siempre tiene un riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el solo hecho de que cualquiera de ustedes se subiera a un scooter, a un vehículo motorizado, por ejemplo, es una conducta que implica un riesgo. Pero en la medida que uno cumpla con las reglas de tránsito, ese comportamiento se entiende que socialmente se acepta, porque en la medida que tú estés dentro de esos márgenes legales o reglamentarios, el riesgo asociado a tu comportamiento es mínimo y es socialmente aceptado. Obviamente que si yo me paso una luz roja o excedo el límite de velocidad, atropello a alguien, causo daño, eso es un riesgo concreto, ¿ya? Y pasamos desde lo abstracto a lo concreto. Bueno, en el caso particular, más de 5 testigos en este juicio declararon que la vida familiar, incluso un perito, un antropólogo, declararon que la vida y la costumbre familiar de esta familia era el de una vida campesina. ¿En qué sentido? En que la actividad concreta de concurrir a buscar animales tenía una serie de explicaciones y justificaciones que estaban dadas por la propia costumbre de sus generaciones anteriores, en el sentido de que desde muy pequeño los niños se les enseña, primero acompañados de adultos y después, incluso después de los 7 años, incluso se les manda solos a buscar animales. ¿Y por qué? Porque los animales son un elemento vital para la familia, no solo para el negocio familiar propiamente tal, en la crianza de ganado, sino que además porque, por ejemplo, en este caso particular, la familia extraía leche, alimentaba a uno de sus integrantes que estaba en una posición desvalida, y además producían queso y quesillo. Entonces, son elementos muy importantes. Y en este contexto, todos los testigos declararon que desde muy pequeños habían sido parte de esta costumbre, y el que don Jorge Escobar haya concurrido con Tomás ese día a buscar los animales fue el fiel reflejo de esta costumbre familiar. Tanto es así que quedó en evidencia a través de las propias declaraciones de la mamá de Tomás, que era Tomás el que ese día en particular insistió de manera permanente, en al menos 2 oportunidades, de que quería concurrir con su tío abuelo a buscar estos animales, ¿ya? Porque efectivamente era una costumbre muy arraigada. En segundo lugar, había un elemento muy importante, y era que este predio, que quedaba aproximadamente distante entre 200 a 300 metros de la casa, era un predio que era como el patio trasero. Estas fueron las palabras que se entregaron en el juicio. Era el patio trasero de la casa, porque era un lugar donde, junto a donde se concurre a buscar los animales, es un lugar donde, con ocasión de las faenas forestales, esta familia iba a buscar las piñas o los cocos, que son estos insumos que caen de los árboles con posterioridad a las faenas forestales y que sirven para prender fuego en la casa. Y también ir a buscar retazos de leña o palos para la madera en el fondo en el invierno. E incluso el día anterior a la ocurrencia de estos hechos, el día 16 de febrero, habían estado ahí en el fondo, y era un lugar muy conocido para ellos, un lugar seguro, y por lo tanto estos 2 elementos fueron conjugados, ponderados por el tribunal positivamente, en el sentido de decir que cuando don Jorge Escobar saca a Tomás desde su casa con el permiso de su madre y frente a su insistencia, la insistencia del niño, concurren a buscar estos animales, él lo deja en un camino de aproximadamente 7 metros de ancho, un camino interno forestal donde no circulan vehículos, sino que solamente personas. Era un lugar seguro y adecuado para que don Jorge pudiera bajar en una quebrada muy compleja, pero muy compleja, y que él nunca tuvo ni la posibilidad, ni la oportunidad, ni tenía algún tipo de información para poder representarse que estos 5, 7 o 10 minutos que dejó a Tomás arriba en el camino, mientras él intentaba, lo veía en el fondo hasta cierto punto,
pudiera ocurrir el desaparecimiento de Tomás. Eso era absolutamente irrepresentable. Y en ese sentido que el tribunal aborda todos estos elementos y logra determinar y decir, ¿sabe qué? Y ahí nos pasamos al ámbito del derecho penal. La conducta de abandono, el delito de abandono exige que una persona tome a otra y antes la traslade a un determinado lugar abandonado, solitario, para dejarlo a su suerte. Y este comportamiento no estaba aquí determinado, porque incluso es más, el tribunal fue más allá. Dijo, con posterioridad al extravío de la desaparición de Tomás, está acreditado que don Jorge Escobar hizo un llamado telefónico inmediatamente a la familia para efectos de poder pedir ayuda y preguntar si es que Tomás se había bajado solo hacia la casa, de pedir ayuda en su búsqueda, y tercero, que corrió en el lugar y a gritos buscando a Tomás. Entonces, claramente ese comportamiento incluso posterior no se justificaba en alguien que hubiera tenido la intención de abandonar a un niño. ¿Por qué? Porque si no, en términos simples, hubiera hecho conductas alternativas. No llama por teléfono, o llama tardíamente, o se va del lugar y vuelve horas después, y eso estaba lejos de ser así. Entonces, todos estos elementos permitieron, entre otros, poder determinar que el señor Escobar no había cometido el delito de abandono. Estamos conversando con el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, profundizando en esta absolución que fue comunicada el día de ayer respecto de Jorge Escobar en el caso de Tomás Bravo. Defensor, en ese sentido, ustedes en esta etapa de juicio presentaron un video que usted mismo también indicó, la Fiscalía contaba con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Que efectivamente el único imputado es Jorge Escobar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este video aparecen otras personas situadas en el lugar, en horarios también que se podrían ahí ver y a lo mejor entrelazar en el momento en que ocurrió esta situación. ¿Qué está pasando en este caso? Que efectivamente se insiste en circunscribir todo esto a la figura de Jorge Escobar. Esa pregunta es súper interesante porque nos reconduce a dos elementos muy importantes. La primera de ellas, a un elemento que nosotros sostuvimos siempre desde el inicio de esta investigación, que es el sesgo investigativo o el sesgo de confirmación. Y es que el fiscal que estaba a cargo desde el inicio de esta investigación, mentalmente se hizo una hipótesis incriminatoria donde la única persona responsable era Jorge Escobar. Y científicamente está acreditado que cuando se generan sesgos de confirmación, automáticamente cualquier información alternativa que exista que desacredite esa hipótesis es mentalmente suprimida, o se elimina, o en las líneas investigativas no se considera. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque este sesgo investigativo lo que hizo fue dejar en evidencia que este video, que correspondía a una secuencia de más de 1.600 imágenes desde una torre denominada Torre Raquel, que era una torre de vigilancia a 1.6 kilómetros de distancia, que es una torre de vigilancia forestal, captaba una cantidad de imágenes impresionantes de alta definición y que estas, en una secuencia, muy como parecido en el cine, podían transformarse en un video. Esta evidencia de video, porque fueron 2 videos que se disponibilizaron, más la secuencia de imágenes, las imágenes aisladamente, fueron periciadas por personal policial, particularmente por funcionarios de investigaciones, quienes, en parecer de nosotros, no tenían la expertise ni el conocimiento para ver estas imágenes en la profundidad que se necesitaban ver, ¿ya? Porque eran personas asociadas al paisajismo y el urbanismo, esas eran sus especialidades, no en lo que es edición de imágenes propiamente tal, o como lo hicimos en este juicio a través de audiovisuales, ¿ya? Y reproducidas estas imágenes y vistas estas imágenes desde lo individual, dijeron que no habían elementos de interés criminalístico relevantes. Y evidentemente que no se profundizó respecto a esta situación porque ya operaba la existencia de un sesgo, en orden a que don Jorge Escobar había matado a Tomás y que don Jorge Escobar era el partícipe de esta situación. Nosotros procesamos durante el transcurso del juicio, y más bien a finales de este juicio, logramos conseguir las copias de estas imágenes. ¿Por qué? Porque estas imágenes estaban almacenadas en un DVR
que guardaba todas estas imágenes en una oficina en la ciudad de Los Ángeles, lejano a Concepción. Y cuando recibimos estas imágenes, como equipo de defensa las procesamos en términos muy simples. Aplicamos un visualizador, un reproductor de videos, pero con un tremendo zoom en pantalla grande, y logramos determinar que existían objetos, cosas que se movían, que tenían movimientos anómalos. Y otros que tenían un movimiento muy lineal que, concordante con toda la información de la carpeta, podía ser específicamente concordante con la versión de Escobar, de que había llegado a un punto, se había detenido y había bajado por una quebrada, y esto precisamente aparecía este punto que bajaba por ese lugar, que existía un grupo de animales que venían desde la carretera hacia el lado izquierdo y que efectivamente en la parte inferior de la imagen se ven como unos píxeles negros que se trasladan, y surgió un elemento muy relevante para nosotros, es que surge un tercer píxel o una tercera que era posible atribuir a una persona que viene desde la ruta P40, desde el lado derecho de la imagen, ingresa al sector donde Tomás había quedado, está por algunos minutos ahí, 4 minutos aproximadamente, y después se pierde hacia arriba, hacia el cerro, y se ve cómo va generando una línea muy como una especie de W o una M, y luego se pierde en el lugar. Cuando vimos esto dijimos, ¿sabes qué? Que lo pericie una persona con experiencia, un perito audiovisual, alguien que tenga su ojo entrenado para ver imágenes y videos. Bueno, resultado concreto, nos dice, ¿sabe qué? Esto por patrones de forma, de movimiento, dimensiones, este grupo de elementos corresponde a animales sin nosotros entregarle ninguna información. Este otro grupo corresponde a personas, este otro grupo de elementos corresponde a vehículos que circulan por una ruta, y estos son los movimientos, las trazabilidades con los tiempos. Y nosotros, sin entregarle ningún tipo de información, concuerdan con la versión de Escobar, concuerdan con la versión de un testigo que efectivamente con posterioridad a estos hechos circuló en una cuadrimoto por el lugar donde se ve en la circulación que él realiza, concuerda con precisamente el horario en que Jorge Escobar habría hecho un llamado telefónico y aparece el primer familiar en el lugar. Entonces, esta información fue vital y nosotros la ofertamos como elemento probatorio hace más de un año, la rendimos en este juicio, y además de eso, y otro elemento que confirma el sesgo aquí, es que la Fiscalía de Valdivia, porque nosotros también representamos a Jorge Escobar en la lista de Valdivia, también había hecho un peritaje y había obtenido el mismo resultado. Es decir, que el mismo Ministerio Público, como una institución, tenía esta información que perfectamente podía dar pie a sostener que hubo un tercero que estuvo en ese lugar cuando Jorge Escobar estaba abajo de una quebrada buscando sus animales, y que pudiera dar una explicación razonable, no de que haya causado la muerte a Tomás, porque no tenemos la posibilidad de afirmar eso, pero que a lo menos estuvo ahí y daría una explicación razonable de que él pudo haber sustraído, secuestrado o haberse eventualmente llevado a Tomás en este tiempo. Y eso, evidentemente, el tribunal lo acoge a través de 2 pericias de profesionales audiovisuales. Defensor, ¿hay alguna acción que ustedes eventualmente están estudiando tomar respecto a esta situación también irregulares que han tenido, que se han ido detectando de parte de la Fiscalía? Lo que pasa es que todas las situaciones irregulares que en este juicio ocurrieron tienen vinculación dentro del proceso penal, tienen vinculación particularmente con el deber del tribunal de ponderar cuán fiable o confiable es la información que el Ministerio Público, como organismo constitucional, entrega elementos probatorios para acreditar un hecho punible y la participación de una persona. Y estos elementos precisamente como el sesgo, como la ausencia de determinadas diligencias o la profundidad en la realización de ciertas diligencias, como también la realización de diligencias hechas de mala manera, los elementos de presión de un fiscal respecto de un perito, son todos elementos que al tribunal le permiten, conforme a las reglas de un juicio, ponderar y valorar negativamente o desvalorar esa prueba incriminatoria del Ministerio Público. Y eso permite finalmente y sustenta el hecho de que don Jorge Escobar termine siendo absuelto de la imputación. Además de eso, no hay que olvidar que todos nosotros, como personas y ciudadanos de Chile, estamos amparados por la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia respecto del caso de don Jorge Escobar, que es obligatoriamente aplicable al propio Ministerio Público y a cualquier entidad estatal,
o agente del Estado o institución que pretenda incriminar a una persona fue evidentemente que irrespetada o incumplida desde el mismo inicio de esta investigación. Recordemos que aquí en este juicio quedó patente un elemento importantísimo que confirma ese sesgo, es que el fiscal que estaba a cargo de la investigación despachó una orden de detención en contra de Escobar aproximadamente a las 2 de la tarde, en circunstancias que a las 2 de la tarde del día 26 de febrero, a las 2 de la tarde del 26 de febrero no había ni uno, pero ni un solo antecedente policial o investigativo que permitiera incriminar a Jorge Escobar. Tanto es así que la propia Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios y la perito del Servicio Médico Legal, que hizo la autopsia, pero que antes estuvo en el sitio del suceso, ella recién llegó al sitio del suceso, en lugar de hallazgo del cuerpo de Tomás, a las 3:05 de la tarde. Y el grupo policial, cuando concurre al domicilio del fiscal a consultarle por qué había solicitado una orden de detención una hora antes de poder tener cualquier información pericial y antes de que incluso se le entregara un informe pericial o un informe investigativo respecto del hecho, él planteó 3 hipótesis que efectivamente eran absolutamente incriminatorias. Primero dijo, no podía no pedir la orden de detención, sin ninguna justificación. Dijo, a lo menos aquí hay un homicidio, a lo menos en circunstancias que no había ningún elemento que lo firmara. Y tercero, estableció una hipótesis en orden a que don Jorge Escobar habría venido violando o abusando a el menor Tomás. Y ninguna de estas 3 tenía ningún elemento de prueba investigativo o de interés criminalístico que permitiera afirmar esas hipótesis. Eso confirma evidentemente el sesgo y la vulneración a la presunción de inocencia. El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, conversando con nosotros. Por supuesto que el tiempo siempre se nos hace, pero muy corto, sobre todo cuando nos están entregando información tan valiosa como la que estamos recibiendo por parte de Osvaldo Pizarro. Defensor, muchas gracias. Sabemos que su tiempo también es acotado y agradecemos el tiempo que nos ha otorgado en Mesa de Noticias. Muchas gracias, Leslie y Ángela, por la invitación y un gusto haber estado con ustedes compartiendo este programa. Igualmente, defensor, que tenga muy buena jornada. Igual para ustedes, que estén muy bien. Bien, ahí teníamos a nuestro invitado, nos estaba contando, les comentábamos que era una jornada importante en este caso el día de ayer y hoy día quisimos tener ahí al defensor para que también profundizara en algunos detalles de lo que ha sido este trabajo también de defensa de Jorge Escobar. Sí, bueno, todavía no está 100% cerrado. Exacto. La Fiscalía anunció que iba a esperar la lectura de sentencia para el 21 de julio para también ver ahí impugnación y también estaba, por supuesto, la otra arista radicada ahí en la Fiscalía de Los Ríos.